Alumnos, les habla el profesor Víctor Rivero. De acuerdo al cronograma de actividades que tenemos, en esta oportunidad envío a todos ustedes temas para que puedan cada uno de ustedes analizar el contenido. Son temas resumidos que están al alcance de la comprensión de ustedes. Alumnos de sexto de secundaria A, de la asignatura de Geografía. Ahora vamos a iniciar el análisis de un tema: la geopolítica, integración y límites de Bolivia. La integración de Bolivia a la comunidad de países de América del Sur es importante, ya que geográficamente es el corazón de Sudamérica, tomando en cuenta que el desarrollo de las vías de comunicación constituyen un fundamento dentro del campo de la geografía humana, lo cual permite el progreso y la seguridad del Estado, siendo que la falta de vías de comunicación interrumpe el desarrollo. Ahora hablaremos de límite y frontera. Constituye una zona de seguridad fronteriza hasta los 50 kilómetros a partir de la línea de frontera. Ninguna persona extranjera, individual o en sociedad podrá adquirir propiedad en este espacio directa o indirectamente, ni poseer por ningún título agua, suelo ni subsuelo, excepto en caso de necesidad estatal declarada por ley. Esto señala, alumnos, que a partir de la línea fronteriza que tiene nuestro país, podemos extendernos 50 kilómetros donde ninguna persona, institución o cualquier entidad podrá adquirir, porque es una zona de seguridad para nuestro país. Esto está declarado en la Constitución Política del Estado. Ahora pasaremos al origen de los estados americanos. Antes de la llegada de los primeros conquistadores y colonizadores europeos al Nuevo Mundo, se desarrollaban en diferentes culturas y grupos étnicos que sufrieron la invasión e impacto de la llegada de los españoles. Es decir, antes de la llegada de los españoles, hubo acá, la América del Sur, también central, grandes culturas como los aztecas, los mayas e incas, que tuvieron una brillante formación cultural, cada una de ellas. Ahora veremos el origen del territorio boliviano. El principio del Utiposidetis Juris de 1810, ley impuesta por los españoles, es fundamental porque señala que todos los países que fueron conquistados por España hasta antes de 1810 y posterior a 1810, tienen los mismos derechos en los territorios que ocupaban al tiempo de independizarse. En el caso nuestro, los límites de nuestro país originalmente son los de la ex Real Audiencia de Charcas. Esa es la posesión de pleno derecho basada en las cédulas reales expedidas por los reyes de España. Eso quiere decir que todos los países que fueron conquistados por los españoles en el siglo XV debían mantener los mismos límites territoriales al tiempo de independizarse. Nuestro país tenía una extensión de 2.365.000
556 kilómetros cuadrados, es decir, el doble de lo que ahora tenemos. Con esa extensión original nació Bolivia en 1825. Los límites actuales de nuestro país, después de las pérdidas que tuvimos en diferentes guerras y tratados internacionales, son los siguientes. Al norte y al este limita nuestro país con el Brasil, con una extensión fronteriza de 3.120 kilómetros de longitud. Al sudeste, con el Paraguay, con una extensión de 750 kilómetros de longitud. Al sur, con la Argentina, con una extensión de 600 kilómetros de longitud. Al sudoeste, con Chile, con una extensión de 720 kilómetros de longitud. Y al noroeste, con Perú, con una extensión de 800 kilómetros de longitud. Esas son las fronteras actuales de nuestro país con los países vecinos. Ahora hablaremos del Imperio Tiahuanacota. La cultura tiahuanacota se estableció en la zona andina del departamento de La Paz, en cercanías del lago Titicaca. En su apogeo o grandeza llegó a extenderse a territorios de Perú, Argentina y Chile en el lado sur. Este imperio tiene periodos históricos desde su nacimiento. Se divide en 3 periodos, pero primeramente diremos de que este imperio fue un estado teocrático de carácter expansivo, compuesto por guerreros que manejaban asuntos políticos y religiosos. La historia de esta cultura está basada en 5 épocas, las cuales se dividen en 3 periodos. La primera época, tenemos el primer y segundo periodo, denominado periodo aldeano. Este periodo se dio aproximadamente entre los años 1500 a.C. La época segunda se subdivide en el periodo tercero y cuarto, denominado periodo urbano. Su aproximación data de entre los años 45 al 700 después de Cristo. En esta etapa se realiza la construcción de sus templos y palacios. Crearon un centro ceremonial, el cual se mantiene hasta nuestros días. Ahora tenemos la época quinta o última, denominado periodo imperial. Se originó aproximadamente entre los años 700 después de Cristo y 1200 después de Cristo. Es aquí donde el territorio de esta cultura se expande en forma inmensa, pero años más tarde desaparece por colapso que originaron los cambios climáticos. Ahora nos referiremos a otra cultura importante, la cultura quechua o inca. Se encontraba ubicada en América del Sur, en la parte oeste. Abarcó desde el territorio de la actual Colombia hasta el norte de Chile y Argentina, pasando por la costa de Perú, Bolivia y Ecuador, llegando hasta los bosques del Amazonas, siendo su capital Cusco. Los quechuas tuvieron una monarquía absoluta y teocrática. Estuvieron gobernados por un inca, el cual era considerado hijo del sol. El imperio adoptó el nombre de Tahuantinsuyo, que comprende las 4 partes en las cuales se dividía este extenso imperio sudamericano. Uno de ellos era el Chinchasuyo, territorio norte. Luego venía
el Collasuyo, territorio sur, el Antisuyo, territorio este, y el Contisuyo, territorio oeste. Ahora haremos un resumen de lo que fue la Real Audiencia de Charcas. Estaba ubicada en el actual territorio boliviano. Era la más alta autoridad jurídica y administrativa en el territorio del Alto Perú durante los 3 siglos de la colonia. Este organismo contaba con 5 oidores y un presidente. En América del Sur, la Audiencia de Charcas gozaba de las más altas preeminencias después de la Audiencia de Lima. La Real Audiencia de Charcas fue creada por cédula de 18 de septiembre de 1559, dada en Valladolid. Sus límites fueron fijados por cédula real de 29 de agosto de 1563. Entre los virreinatos que crearon los españoles para una administración, según ellos, correcta en lo económico y en lo político y en lo social, aquí en América, estaban el virreinato de Nueva España, ubicada en México. Luego estaba el virreinato de Nueva Granada, ubicado en Colombia. Posteriormente vino el virreinato del Perú y por último el virreinato de La Plata. El mando de los virreyes, que fueron muchos y que gobernaron reemplazando al rey de España en América, su mando era absoluto. Podían hacer todo lo que hiciera el rey si estuviera en América. Mandaban en el ejército y la marina, supervisaban la economía, así como proveían cargos civiles y eclesiásticos. El gobierno de los virreyes era de 3 años, que al final de él debían dejar a su sucesor una memoria escrita de los hechos acaecidos durante su gestión. Ahora hablaremos del concepto de uti possidetis juris. Como ya dijimos anteriormente, es el fundamento del derecho público americano, que consistía en que las colonias españolas, al tiempo de independizarse, debían tener los mismos límites territoriales que tenían hasta 1810. Tal es el caso de nuestro país, que se independizó en 1825 con los límites de la Real Audiencia de Charcas. Alumnos, he hecho todo lo posible para que los contenidos de estos temas sean analizados en la forma más sencilla posible que ustedes puedan. Espero de que todo lo que estoy enviando sea de aceptación para todos ustedes. Cuídense y les deseo lo mejor a todos ustedes, mis queridos alumnos. Hasta luego.